Hola a todos, ok, voy a grabar un video haciendo un análisis rápido del par en Forex Libra contra el dólar americano. Ok, para llegar a la zona en donde estamos trabajando este par, zona interesante donde se observó en las semanas anteriores manipulación institucional y el precio está reaccionando pues a una zona de simetría y es probable que continúe cayendo. Ok, rápidamente quiero describir qué es lo que yo necesito para hacer mi análisis técnico. Lo que yo necesito primeramente es entender la estructura a través de la simetría. Entonces, la herramienta que yo utilizo es la extensión del 161 y la zona de 61.8 de cualquier fractal macro que yo tenga para medir la debilidad. ¿Vale? Ahorita les voy a explicar de qué se trata esto. En segundo lugar, lo que utilizo para seguir al precio a través de su acción es la estructura a través de rangos operativos. Yo mido un rango operativo o defino un rango operativo como un fractal que tiene un impulso y tiene un retroceso. ¿Ok? El punto de origen de un fractal tiene que ser eficiente para que un rango operativo sea definido como un mínimo, un máximo y medimos pues el 50% de Fibonacci para marcar nuestras zonas de trabajo. ¿Vale? Estructura. Y en tercer lugar, lo que yo utilizo es básicamente pues es Smart Money Concept y manipulación institucional. Las figuras técnicas que siempre se están repitiendo en el mercado para generar liquidez para que el institucional pueda poner sus órdenes, ¿no es cierto? Hay zonas de trabajo que se utilizan para manipular y para completar órdenes de compra, venta, de especulación o de cobertura. Eso es fácil. ¿Vale? Entonces, quiero utilizar esta parte de la gráfica iniciando desde ese punto, ¿ok? Septiembre 2024, para entender o para seguir al precio, tanto en esta caída como en esta subida. Primero utilicemos la lectura de la simetría. La lectura de la simetría de cada fractal, de cada impulso o cada retroceso, me sirven para marcarme zonas de retroceso, zonas de giro, de reversión del precio, o zonas de reacumulación para continuar, o zonas de manipulación. ¿Ok? Entonces, cuando yo tengo un impulso, un retroceso y una continuación, generalmente busco zonas donde es probable que el precio se pueda girar o pueda tener una reacción para yo poder gestionar mis operaciones. Yo siempre estoy siguiendo la direccionalidad en H4, muy pocas veces en diario. En diario por como una referencia, pero si se dan cuenta, cuando tú operas H4 tienes una estructura muy clara y definida y te da tiempo para poder gestionar esas operaciones. Les hablo desde un punto de vista swing. Entonces, antes de cada giro, el precio generalmente te deja un punto, ya sea eficiente o no eficiente, y puede ser definido como un último impulso que el precio hace. ¿Ok? Este último punto de origen de ese movimiento a mí me sirve para medir el cambio de dirección y una zona en donde el precio pueda girarse. Nuevamente, ¿a qué me refiero? Que el precio, cuando hace ese último movimiento para fallar, entonces va a romper este nivel. Aquí lo rompe y continúa. Entonces, la simetría a la cual yo me refiero es la zona entre el 150 y el 161 de la extensión. ¿Ok? Ahora hay algunas normas que se utilizan para medir para utilizar esta zona. El precio en un impulso tiene que llegar directamente o limpiamente. Cuando hace una reacción de este tipo, cuando el precio está yendo así y hay una interferencia de ese movimiento, ok, hay una toma de liquidez, un retroceso, entonces esta medición se anula
y se cambia para este nuevo rango operativo que el precio nos está dejando. Entonces tengo aquí un nuevo impulso y tengo un retroceso o un rango operativo definido que no lo voy a mostrar en H4. Vamos a hacerlo todo en diario para ir rápido. Entonces marco desde el final al inicio, del 100 al 0%, y me doy cuenta que la zona de giro está entre el 150 y el 161. Ok, entonces lo que les decía no es una zona de giro, es una zona de retroceso para la continuación, es una zona de acumulación o es una zona de manipulación. Tienes que ver el contexto y el escenario. El escenario es bajista, ¿ok? Entonces tenemos un nuevo punto de rechazo y podemos decir que tenemos un nuevo rango operativo desde este nivel hasta este nivel. Entonces simplemente lo que voy a hacer es medir nuevamente ese impulso. Ahora, si hay algún fractal alcista, podemos decir que este es un fractal alcista, ¿ok? Hay otro fractal mucho más amplio ahí, que se puede considerar con todo un impulso a un fractal. Cuando el precio llega a una zona de 61.8, los que estudian la metodología de Joaquín Vega saben a lo que me refiero. Es algo muy simple. Entonces, cuando el precio llega a la zona de 61.8, podemos buscar debilidades en el precio. ¿Qué se refiere con debilidad? Una debilidad en el precio indica que la simetría ya no está en el impulso, sino está en retroceso. Entonces, podría medir este punto, este retroceso, para buscar una zona de giro. Yo no, pero el giro en realidad lo que busco son zonas para yo considerarlas como objetivos y no estar buscando ventas innecesariamente. Ok, esta es una posible zona. Pero si tengo la picardía necesaria, puedo hacer también la simetría del impulso. Y me doy cuenta que esa es la zona real que está trabajando del 161. Es una zona de trabajo para, para cumplir el movimiento bajista. Ineficiente. Es ineficiente porque está dejando liquidez previa, liquidez, este, zonas, está dejando líneas, ¿ok? Y ese tipo de cosas. Entonces, vamos a ver cuáles son los fractales importantes en esta caída. Tenemos un impulso, tenemos un retroceso, ¿no es cierto? Entonces, cuando yo continúo trabajando ese nuevo impulso que nace desde este nivel, ¿ok? Porque el mercado me lo está mostrando, entonces puedo hacer esto, ¿ok? Es una zona, es un movimiento parecido, no tiene que ser exacto, pero es parecido, ¿no? Algunos le dicen la armonía en el movimiento del precio. Más exacto, yo trabajo con la simetría en el 161. Vale, entonces el precio llega ahí y me doy cuenta que estoy en una zona de demanda importante. ¿Ok? Entonces yo no sé lo que va a ser el precio, tampoco voy a trabajar esa zona porque mi metodología de trabajo es Smart Money. Simplemente estoy haciendo la lectura de contexto. Voy a cambiar esto a azul. Es una zona donde el precio podría reaccionar. ¿Cuál es la direccionalidad que yo trabajo? Es H4, ¿no? Mi último rango operativo H4 está aquí. ¿Ok? O podría considerar todo este nivel como un rango operativo. Aún así, me estoy refiriendo bastante a este último fractal para tomar como referencia. ¿Por qué? Porque estoy en una zona de giro. El precio podría girarse y fallar. Entonces simplemente tomo como referencia ese nivel. Algunas veces simplemente le pongo un poco de atención aquí porque sé que es una zona de rechazo, pero en realidad H4 es muy potente. Vale, entonces vayamos, quiero llegar rápido a esta zona para describir el patrón que trabajamos estas semanas. Entonces, tengo mis puntos claves: retroceso, impulso, retroceso, impulso. Es muy sencillo. Entonces voy a hacer lo mismo que hice al inicio. Estaría marcando desde el inicio al final si yo quisiera trabajar mis objetivos, si el precio en algún momento,
porque va a haber escenarios donde hace esto, ¿no es cierto? Entonces, si puedo tomar un buen swing, entonces esto es una zona para tomar finales, mientras voy tomando parciales en el camino. O seguir la tendencia, pues hasta esa zona y tener cuidado en esa zona y ver en el lado izquierdo qué es lo que tengo. En este caso, acá nos observamos que tenemos una zona de demanda y el precio está rompiendo. El precio rompe y lo que yo quiero es que el cambio de polos, de polaridad, llegue directamente a esta zona. ¿Ok? Pero el precio no llega directamente, sino que me genera una reacción. ¿Se acuerdan aquí? Me genera una reacción. Entonces, voy a limpiar todo. Entonces, la medición como punto de referencia será el último fractal antes de esa reacción. Entonces, el último punto antes de esa reacción está desde este punto máximo mínimo. Medimos el 61.8, ¿ok? Y la reacción en el 61.8 es este fractal, ¿no es cierto? Medimos ese retroceso para ver qué es lo que hizo con esa zona. El precio llegó al 161 y reaccionó. ¿Ok? Entonces tomo finales ahí, ¿vale? Pero como es probable que también el precio pueda continuar por esa zona de demanda que observamos, entonces el último rango operativo está desde este punto hasta este punto. Ese es el nuevo rango operativo. No estoy tomando ya este nivel. ¿Por qué? Porque tengo fractalidad visible. El precio está dándome ese movimiento. Un impulso, un retroceso, un impulso. Ese es el impulso que voy a medir y voy a medir la fuerza alcista. Mido la fuerza alcista y me doy cuenta que el precio busca esa zona. ¿Ok? Todo es una zona de trabajo, pero me gusta utilizar el 161 para hacer entradas más precisas. Que fíjate que en las zonas donde te dije que trabajo son zonas de reacción, ¿no? Un retroceso para una continuación, un retroceso para una continuación o una acumulación para una manipulación. Te induce, te limpia y luego continúa. ¿Ok? Entonces, esa es la forma en cómo el precio trabaja. Si te das cuenta, tengo un último rango operativo de aquí hacia aquí que al final se anula. Este es un punto eficiente por el vacío que deja. No es no es un punto que nazca de un flujo de órdenes. Entonces mi último rango operativo está desde ese nivel hasta ese nivel, ¿cierto? Desde el 100% al 0%. Entonces me doy cuenta que la zona de trabajo que voy a estar utilizando para tener cuidado. Si yo estoy trabajando en H1, M30, impulsos y retrocesos, no voy a ser tan ingenuo de seguir comprando ahí, ¿no es cierto? Tengo que tener coherencia en lo que yo hago. Vale. Limpiamos todo y también tenemos que fijarnos el 61.8 de este nivel. Este es un fractal bajista o es un impulso que tiene una zona. El precio llega a 61.8. Entonces el precio reacciona. Tengo que medir la debilidad de este nivel. También es una zona confluyente. ¿Por qué no es tan exacta? Porque hay una dilatación aquí. Porque fíjate que el precio llegó al 100% de este nivel, ¿cierto? Entonces puede generar otra simetría, otra debilidad, que en este caso te lo voy a mostrar luego. Vale, ahora el título que yo pongo a este video corto es cómo utilizar una figura técnica en una zona de decisión. Si se dan cuenta, he seguido, era probable que esta era una zona de giro, ¿no es cierto? Porque tenemos un rango operativo alcista que tiene una zona de simetría en ese nivel. ¿Vale? Entonces, lo que yo voy a hacer siempre es utilizar las zonas también de oferta y demanda para operar de cierta manera que a mí me convenga. ¿Qué quiere decir? Como yo siempre estoy siguiendo la tendencia en H4, ok, siempre estoy siguiendo la tendencia en H4, entonces yo gestiono y tú también deberías gestionar de cierta manera. Si tú tienes al lado izquierdo, tienes aquí vacíos de liquidez y estás comprando aquí, entonces no vas a gestionar una operación aquí en compras de la misma manera que una operación en compras aquí, ¿no es cierto? O aquí, pero tú tienes mucho más recorrido para buscar estos niveles.
tienes mucho más recorrido para buscar estos niveles. Entonces, la gestión es diferente, es lo que cambia. Pero cuando yo estoy en una zona de rechazo, entonces tengo fractales todavía alcistas, entonces mi gestión es mucho más rápida, busco por ratios mucho menores. ¿Por qué? Porque todavía no lo ha roto, ¿no es cierto? Yo no sé si lo va a romper, el precio puede girar, entonces para eso me sirve. Entonces, en este tipo de zonas, lo que tienes que tener cuidado es la manipulación institucional. Cuando tú sigues, ahí tenemos un máximo y quiero marcar esta vela con imbalance hasta el final, solamente como una referencia. Yo no voy a trabajar esas zonas porque son demasiado amplias. Las considero solamente zonas de rechazo, zonas de oferta donde el precio me va a mostrar. Ok, entonces me voy H4 y me doy cuenta que mi último rango operativo, H4 o H1, podría considerar esto un H1, está desde este nivel hasta este nivel. Ok, entonces, eso fue lo que hizo el precio las semanas anteriores. Fíjense que el precio vuelve a un punto de interés, que aquí hay un punto de interés y la gestión debería ser rápida, ¿no es cierto? Porque tú no sabes si lo va a romper o no. El precio te da una confirmación, gestión rápida. El precio viene, te da con una confirmación, gestión rápida. Que no estamos buscando extender nuestros take profits porque no sabemos si lo va a romper. Así es que, en términos macros, quiero que entiendas esto. Para cumplir con el título del video, quiero que entiendas que cuando hay un punto de rechazo muy fuerte, esas zonas donde la gente, donde las personas la consideran como puntos de soporte o resistencia, antes de un giro, que el precio te puede hacer ciertas manipulaciones. Es muy simple darse cuenta que cuando el precio está así, entonces el público interpreta esto como una confirmación y esto como una zona de soporte, ¿no es cierto? Pues, eso es lo que buscan las personas. Entonces, la mayoría de las veces lo que te va a funcionar es buscar estos niveles, la limpieza, ¿ok? Generalmente el precio limpia y luego recién cae. La mayoría de las veces, no siempre, porque algunas veces el precio te va a dar, pero generalmente falla porque son movimientos de retroceso. Ahora, otra cosa que podría hacer el precio es hacerte eso. La mayoría de las veces está haciendo esto. Engaña y luego cae. Este patrón es muy conocido porque es un hombro-cabeza. Ok. Entonces el público busca una zona de rechazo, entonces está esperando esta venta y tiene los stops por estos niveles. Entonces, aquellos que vendieron empiezan a comprar porque ya falló, ¿no es cierto? Esto rompió este nivel, falló esta manipulación, entonces empiezan a comprar. Cuando compran, el institucional está vendiendo. Ok. Entonces deberías utilizar ese concepto que lo estoy mostrando muchas veces en los videos que estoy compartiendo para poder aprovechar. Ahora, un detalle que tienes que tener en cuenta es que ¿qué representan los stops para el institucional? ¿Qué representa un stop para un institucional? Para ti, ¿qué representa un stop? Por ejemplo, si tú quieres vender aquí, supongamos que tienes una entrada, tu stop está aquí, por encima de ese máximo, o por encima de ese máximo, o máximo ahí. ¿Ok? Estás buscando ratios. Algunos buscan muchos más ratios. Pero el punto es que una venta, una venta se liquida con una compra. ¿Vale? Entonces, una venta se liquida con una compra.
¿Qué quiere decir? Que tú cuando vendes vas a comprar más barato y ganas. O cuando vendes vas a comprar más caro y pierdes. ¿Ok? Entonces, esas órdenes de compra que tú ejecutas con tu stop, ¿a quién crees que le sirve? Si hay compradores, ¿yo qué puedo hacer? Yo puedo vender, ¿cierto? Vender. Entonces, esa venta se llama contrapartida. Y la contrapartida es lo que busca el institucional. Siempre está buscando ese nivel. Entonces, estamos siguiendo la simetría, estamos viendo la manipulación institucional y ahorita vamos a seguir los bloques de órdenes y el flujo de órdenes. ¿Ok? Si se fijan muy detalladamente, tenemos aquí un patrón que seguramente ha sido trabajado por muchos. Un día viernes y el día lunes apertura, domingo en la tarde, lunes cae fuerte y se recoge rápido y el precio se mantiene, ¿cierto? Es una zona de acumulación. ¿Vale? Entonces, tenemos que fijarnos cuáles son los puntos donde el precio podría trabajar. Una de las cosas que tú tienes que entender es la fuerza alcista. Por ejemplo, si tú tienes un fractal alcista, ¿ok? Vamos a dibujar esto así. Entonces, hay una caída fuerte que me muestra fuerza bajista, ¿ok? Fuerza bajista que rompe estructura y el precio se recoge demasiado rápido, ¿ok? Y el precio se mantiene acá. ¿Eso qué me indica? Puede ser dos cosas. Puede ser una acumulación para la caída, ¿ok? Depende del contexto y el escenario. Podría buscar ventas, ¿ok? Pero la estructura es alcista todavía, porque tengo un rango operativo aquí amplio. Pero esta fuerza que se recoge rápido y se mantiene aquí y no continúa, me indica que este movimiento bajista en realidad no tiene tanta fuerza, ¿no es cierto? No es un movimiento contundente que realmente me demuestre la verdad. Pareciera ser que fuese una manipulación. Entonces, ese tipo de escenarios me pueden indicar, por ejemplo, esta movida rápida que viene, o sea, simplemente se recoge rápido. Esto me indica que realmente es una limpieza y una toma de órdenes en cierto punto que se dejó. Que cuando sucede este tipo de casos, tú ya no vas a buscar el 50% para poder comprar en macro. O sea, esta zona generalmente se utiliza porque tenemos un BOS aquí, ¿no? Es cierto? Un rompimiento estructural. Esperamos en el 50% para comprar. Entonces, lo que puede hacer el precio es utilizar toda esta zona, 50% para acumular mediante una manipulación, mediante pautas de recapitalización para continuar. O simplemente hace un engaño, una extensión y recién el rango operativo se extiende hasta este nivel y tendríamos un nuevo rango operativo ahí. Y el precio recién va a buscar la zona del 50% para continuar, ¿vale? Entonces, si estudias el mercado, haces análisis técnico, lo que vas a observar es ese tipo de situaciones. Tengo muchos ejemplos en mi bitácora, pero no lo voy a mostrar por el tiempo. Ok, entonces es la forma como se utiliza este tipo de lectura. Si te das cuenta, tenemos aquí un rango bajista, ¿no es cierto? Posiblemente sea un rango bajista. Tenemos un boss y el último punto de defensa está aquí. Este bloque de órdenes que lo vamos a extender hasta el máximo. Entonces vemos qué es lo que hizo el precio ahí. Podría irme hasta M30 para refinar un poco más, porque quiero ver dónde está el bloque con vacío. Si te das cuenta, aquí no tengo nada, esto es pura liquidez. Acá no tengo bloques con vacío. Si me voy a M30, observo que aquí tengo ese bloque. Este es el bloque que el precio puede trabajar
Y los bloques se trabajan de diversas maneras. No solamente se trabajan para una reacción bajista, sino como puntos de mitigación, donde más adelante lo vamos a extender hasta arriba. Esa es la reacción que falla, ¿no es cierto? A partir de aquí es donde el precio realmente falla, esa perspectiva bajista que tenía en cortos. Así es que marco, voy a marcar con línea para no hacerlo rápido. Marco ese bloque de órdenes y es probablemente esa zona la que va a trabajar, ¿cierto? Entonces tengo acá una inducción, el precio cae rápido, toma y se recoge rápido y se mantiene ahí, ¿no es cierto? No continúa cayendo, porque esta fuerza bajista que me muestra, entonces debería tener una coherencia, debería continuar por lo menos, para decir que vendieron, ¿no? Porque realmente parece un engaño ese movimiento bajista. Simplemente toma liquidez y el precio está continuando. Ok, a ver, el precio hace una divergencia con el euro dólar porque aquí se metió capital en cierto horario. Pero en la libra el precio no llega a la zona de trabajo. Simplemente se mantiene ahí. En el euro sí llega, pero en la libra no llega. Ok, entonces vamos nuevamente a H4. Ya tenemos nuestro punto de interés que si no lo trabajaste, entonces mediante la lectura de contexto observas que aquí tenemos liquidez, acá también tenemos liquidez. El origen de ese fractal pues, nos demuestra mucha liquidez, ¿no es cierto? Entonces el precio se mantiene reacumulando y te muestra fuerza. A partir de ahí debes estar comprando como loco. Obviamente siempre gestionando, ¿no? Pero la entrada correcta estaba aquí. ¿Dónde busco TP? Por encima de estos niveles. Porque altamente probable que los stops estén por aquí. Un buen swing. Zona de trabajo. Ahora, observemos este impulso, este retroceso y este impulso. ¿Vale? Voy a medir la fuerza bajista. Supuestamente hay una fuerza bajista. Porque este fallo, este retroceso no viene de una zona de 61. ¿Ok? Simplemente está en el aire. Y voy a medir desde este nivel hasta este nivel. Desde el cero, desde el 100% al 0%. Fíjate dónde está mi zona de trabajo de la simetría que siempre estoy trabajando. Ese tipo de cosas tiene truquillos, pero no los voy a enseñar. Simplemente les muestro algo tan sencillo como esto, ¿no? Tengo un 161 aquí, 4 de la mañana. Vale. Quiero ver acá un poquito la vela de las 5 de la tarde en la sesión de Wellington. Aquí está Wellington. 5 de la tarde. Apertura mercado Wellington y el precio empieza a volar. Ok, entonces eso me incita a compras. Entonces vamos nuevamente a H4. Ahora los engaños que muchos estarían buscando, los engaños alcistas, estarían desde este punto. ¿Por qué? Porque está trabajando la parte alta de un fractal, ¿no es cierto? Medimos desde el 0% al 100%. Esto está girado. Y esta sería nuestra zona de trabajo. El precio podría llegar ahí, no sabemos, que simplemente me dejo llevar por la estructura en estos momentos, pero lo que yo estoy trabajando es este punto como zona de giro, porque confluye con el impulso que trabajamos desde este nivel, de punto hasta este punto. ¿Ok? Y hay una pequeña extensión, caracho, hay una pequeña extensión, dilatación, perdón. Esto se llama dilatación en la zona de trabajo del 161. Entonces tienes que tener mucho cuidado donde sacas take profit, ¿no es cierto? Aquí hay un intento rechazo que trabajó esta semana que está fallando, ¿no es cierto? Intento rechazo que está fallando. Ahora vamos a ver qué es lo que hace aquí. Que aquí hay muchísima liquidez por debajo de este mínimo. ¿Por qué? Porque ahí están intentando comprar. Esta es una zona de soporte. Aquí hay un bloque de órdenes y aquí hay muchísima liquidez. Acá puede haber una reacción.
Todo depende de cómo llega el precio. Aunque por esa reacción puede fallar. Ok, acá tenemos vacíos, ineficiencias. Entonces, ese tipo de escenarios es lo que tú tienes que buscar. Esa es la forma correcta. No hay tiempo para explicarles el flujo de órdenes, tampoco tengo que hacerlo. Solamente quiero mostrarles el mismo escenario que trabajé esta semana en el par Libra Yen, aunque también en el oro dólar se hizo una limpieza. Es cierto que tenemos un hombro, cabeza, hombro, fíjate. El precio induce y los stops están aquí, ¿no es cierto? Como no rompe, el precio reacciona. Nos vamos a este nivel. Aquí yo tuve un escenario, voy a borrar todo. Ok, lo voy a borrar todo y vamos a trabajar este fractal. Tengo un inicio, tengo un final y voy a marcar el 61.8. Voy a marcar el 61.8 con una línea y voy a buscar puntos de interés. Me voy a H1. Fíjate que tengo un punto de interés en H1 aquí. Si hay confluencias, puedo hacer algo ese día. Entonces, ¿qué es lo que sucede ese día? Me voy a M30. Tengo sesión Asia. Empieza Asia, empieza a subir fuerte, fuerte. En Londres no tengo retroceso, simplemente continúa, continúa, continúa. Entonces tengo sesión americana. Entonces el precio es probable que con todo ese movimiento, tienes que conocer el par que tú trabajas, son 250 pips de movimiento. Entonces puedo buscar un intradía a partir del 61.8, ¿no? Tengo un punto de interés y voy a observar. Un momento. Lo que voy a buscar es simplemente debilidad a partir de este punto, que es el 61.8 de todo el impulso bajista. Yo necesito una reacción. ¿Para qué? Para poder buscar debilidad. Me doy cuenta que la primera reacción que tengo está aquí. Está muy lejos a mi punto de interés. Entonces yo necesito también simetría, una buena reacción en la sesión correcta. Todo Londres está subiendo, subiendo, subiendo. Yo esperé en sesión americana. Entonces tengo una reacción aquí que no me toma liquidez. Simplemente es una reacción limpia. En pre-Nueva York, fíjate, impulso, retroceso y el precio continúa. Precio. Entonces simplemente marco el 161 y pongo mi entrada. Como estoy trabajando con poco riesgo, que cuando voy intradía me gusta hacer varias entradas y no debería fallar ese nivel. Son 10 pips. Ok, ratio 1.4. La verdad que yo entré antes un poco ahí. Puse 12 pips. Aunque 12 pips para ese 161 es demasiado. Simplemente me tiene que dar una reacción. Y ese es un intradía muy bueno, ¿no es cierto? Ahora, lo que me estoy fijando es la forma como está cayendo. Entonces, me doy cuenta de esta línea que está aquí. Entonces, simplemente observo esto, esto y esto. Digo, qué interesante. En sesión americana, ¿qué hora es? 8:30 de la mañana. Entonces, veo esta reacción, veo este comportamiento, porque es un comportamiento de absorción. ¿Qué es absorción? Si tú tienes un hombro, cabeza, hombro, ok, si tú tienes un hombro, cabeza, hombro, entonces esto es un punto decisional, ¿no es cierto? Porque de aquí debería caer o deberían estar vendiendo los retail traders. Aquí hay liquidez que se está absorbiendo. Se absorbe, ¿por qué? Porque esas ventas se están comprando. Como se absorbe, el precio continúa. Hacen
todo lo contrario a lo que tú estás haciendo, ¿no? Algunos habrán entrado en sesión americana en una zona de soporte o resistencia. Es muy probable que aquí haya una zona de soporte o resistencia, que generalmente se rompen, se perforan para llegar a puntos de interés. Entonces, esta entrada, que probablemente los stops están aquí, 30 pips, hay traders que operan de esa manera. Entonces, te das cuenta que los stops están aquí, los stops están aquí, y vas a buscar tu punto de interés, ¿no es cierto? Ahora, ¿de qué forma vas a buscar tu punto de interés? Ya te lo enseñé, ¿no? Entonces, si tú tienes un impulso bajista de aquí hasta aquí, decimos que el cambio de polaridad debería ser directo, ¿no es cierto? Fíjate que el precio viene directamente a la zona, entonces es una zona correcta. El 161 es una zona de entrada para entrar en nuestro punto de interés. Para los que utilizan la metodología de Joaquín Vega, simplemente utilizará este fallo. Dirán que este es un origen de movimiento, dirán que este es un origen de movimiento, entonces el punto de entrada está aquí. Pero ese no es el punto de entrada correcto, porque no estás leyendo la simetría en la construcción de fractales desde este punto. Ahora, cuando acá el precio me hubiera dado una pequeña reacción, ahí sí hubiera utilizado este punto. Vale, pero algunas veces aún así puede llegar aquí, porque el mercado es siempre impredecible, no sabemos qué es lo que va a hacer. Entonces, inteligentemente, pones tu entrada ahí, el precio no debería, 25 pips, el precio no debería darte más de eso. Si trabajas con poco riesgo, obviamente puedes hacer muchas más entradas. Ahora, si tú vas a trabajar con un gran riesgo, el 1%, 0,5%, este tipo de entradas no te conviene, ¿ok? Te conviene utilizar otro tipo de entradas, con confirmaciones o mayor cantidad de stops y con pocos ratios, ¿no es cierto? Listo, esa es la entrada del día martes 27. Ahora, esta zona es una zona de soporte o resistencia semanal, muy marcada, que simplemente la estoy viendo de rojo, ni siquiera la marco, pero sé que es una zona. La vamos a marcar, vamos a irnos a semanal. No, si no está semanal, y vamos a marcar esa zona de soporte. Fíjense, desde este nivel hasta este nivel. Esa es la zona, correcto, me estoy equivocando. Creo que esa no es la zona. A ver, está más arriba. Aquí hay una zona. También interesante, desde este nivel se genera un movimiento alcista y desde este nivel se genera un movimiento bajista. Zona de soporte y la de abajo también es una zona de soporte resistencia. Ok, entonces me voy directamente a H4 y fíjate, esta es una zona de soporte resistencia marcadísima, ¿no es cierto? Entonces, si yo estoy utilizando cualquiera sea mi metodología, entonces tengo que observar la acción de precio. La acción de precio, entonces si estoy vendiendo acá, entonces es muy probable que en cualquier sesión pueda haber una reacción, ¿no es cierto? Para hacer un pequeño conflicto, puede caer o puede rechazar. Así es que eso era lo que les quería mostrar. Fíjense en el detalle en M5 que vimos el hombro, cabeza, hombro, ¿vale? Para poder tomar tus entradas. Listo. Era la información que quería compartirles. Hay mucha más información en realidad. Necesitas tener normas claras para lograr la rentabilidad en el trading. Necesitas hacer una buena lectura de contexto, no solamente definir un setup o una oportunidad, ¿no? ¿No es cierto? Un patrón de entrada. Un patrón de entrada no es suficiente para ser consistente. Necesitas hacer la lectura del contexto. Necesitas ser disciplinado para ejecutar consistentemente ese tipo de operativas, ¿vale? Entonces, eso es lo que les quería compartir. Así es que espero que les sirva nuevamente. Hasta la próxima.